Psicología de la atención. Tema 2. El estudio de la atención desde el procesamiento de la información. El procesamiento de la información es una aproximación teórica que tiene por objeto analizar los diversos procesos cognitivos internos que median entre la presentación de un estímulo llamado input y la emisión de la respuesta llamada output en procesos mentales no observables directamente. Tradicionalmente, las medidas conductuales para evaluar el rendimiento en las tareas del procesamiento de información han sido la velocidad y la precisión de la respuesta. En la actualidad también se usan medidas fisiológicas como la actividad eléctrica cerebral y las técnicas de neuroimagen. La aproximación teórica del procesamiento de la información. El procesamiento de la información analiza los procesos cognitivos internos que median entre la recepción de un estímulo y la emisión de una respuesta. En esta se contemplan 3 estadios: el perceptivo, el cual es la identificación de un estímulo, el de selección de respuesta y el de programación y ejecución de respuesta. La teoría de la información. La información existe cuando existe cierta incertidumbre sobre lo que puede suceder, por lo que la información reduce esa incertidumbre. Si no ocurre la reducción de la incertidumbre, no se ha transmitido la información. La información presente en el estímulo puede ser cuantificada en bits, pero la respuesta transmitida por el observador también. Ley de Hick-Hyman. La relación entre el rendimiento e información transmitida. Según esta ley, el tiempo de reacción en una tarea está linealmente relacionado con la cantidad de información transmitida. Dados un conjunto de estímulos con igual probabilidad de aparición y manteniendo constante el nivel de desempeño del sujeto, el tiempo de respuesta se incrementará en una cantidad constante cada vez que se duplique el número de estímulos, reflejando la pendiente de la recta resultante de la eficiencia del procesamiento de la información. La energía del procesamiento. El arousal. El arousal es el nivel general de activación de un organismo. La relación entre arousal y rendimiento fue analizada por Yerkes y Dodson en 1908. La relación entre el tiempo para aprender a discriminar y la intensidad de la descarga adoptó forma de U, obteniéndose los mejores resultados con una descarga moderada. Esta relación entre arousal y rendimiento es la ley de Yerkes y Dodson. Se observa que a mayor número de ensayos, peor rendimiento. Un alto nivel de arousal permite una mayor selectividad de la información. Un bajo nivel de arousal ocasiona un mejor rendimiento cuando se debe vigilar muchas señales informativas. Arousal y rendimiento. Variables moduladoras. Una tarea de tiempo de reacción serial sirve para estudiar la relación entre el arousal y el rendimiento. Se ha descubierto que algunas variables afectan negativamente al nivel de arousal: el ruido, el sueño, el alcohol, ya que incrementan los errores de respuesta y el tiempo de reacción. Otras variables se asocian con altos niveles de arousal, como sería incentivar el rendimiento, realizar tareas en periodos tardíos del día y mejorar el desempeño. Los tiempos de reacción serial se han realizado bajo condiciones de ruido y falta de sueño. Aunque la presencia de ruido disminuye el rendimiento en sujetos que han dormido adecuadamente, mejora el rendimiento en sujetos sometidos a privación de sueño. Estos resultados son consistentes con la relación en forma de U invertida entre la activación y rendimiento que propone la ley de Yerkes-Dodson. Cuanto más tiempo se dedique a ejecutar la tarea, el nivel de arousal va disminuyendo por el cansancio. Broadbent observó que esto no se cumplía necesariamente, por lo que abandonó la noción del arousal unitario y propuso 2 tipos: el arousal inferior y el arousal superior. El arousal inferior fue equiparado al arousal cortical y al que afectarían variables de estado, como serían el ruido y la privación de sueño. El arousal superior facilitaría todas aquellas operaciones estratégicas, controladas por el sujeto y encaminadas a corregir los niveles infraóptimos o supraóptimos del arousal inferior. Sería una especie de esfuerzo cognitivo. Broadbent supuso que el arousal superior se debilita según se incrementa el tiempo dedicado a la tarea. Un modelo de procesamiento inspirado en sistemas energéticos. Sanders propuso un modelo ampliado del procesamiento de la información con participación de sistemas energéticos. Tenemos 3 etapas. La primera etapa se divide en el preprocesamiento del estímulo, que es el que puede incrementar el nivel del arousal, y la extracción de características, que es cuando resulta afectado por el nivel del arousal del procesamiento del estímulo. La segunda etapa es la selección de la respuesta. Y la tercera etapa es la ejecución de la respuesta o un ajuste motor. También incorpora 3 sistemas energéticos: el arousal, la activación y el esfuerzo. Medidas conductuales del procesamiento. Tiempos de reacción. Los tiempos de reacción demasiado rápidos también son eliminados porque suelen reflejar respuestas anticipatorias, es decir, adivinatorias. Precisión de respuesta. Se suele calcular el porcentaje de respuestas correctas o el porcentaje de errores.
Cuantas más alternativas de respuesta, más bajo será el porcentaje de respuestas correctas. Aquí se tiene en cuenta el equilibrio velocidad-precisión, que es la medida conductual más importante para evaluar el rendimiento en tareas del procesamiento de información. La velocidad y la precisión van ligadas. Medidas psicofisiológicas, potenciales evocados. Los ERP, es decir, las medidas de actividad neuronal, se calculan promediando ensayos de electroencefalograma ante la presentación de un estímulo. Estos componentes evalúan de forma precisa el transcurso temporal de los mecanismos atencionales. N es igual a voltaje negativo y P es igual a voltaje positivo. NP80 es un pequeño componente de oscilación negativa o positiva que emerge unos 80 milisegundos después de la presentación del estímulo. Los componentes más tempranos, NP80, P1 y N1, reflejan un procesamiento abajo-arriba, ya que está dirigido por el estímulo. Por ejemplo, NP80 depende de la posición de presentación del estímulo visual registrado en la corteza visual estriada. Aquí sería un procesamiento visual temprano. P1 es sensible a la lateralidad de la presentación, por lo que es de mayor magnitud en el hemisferio contralateral. El N1 se vincula a operaciones que discriminan la información relevante de la irrelevante. Y la P3, llamada también P300 o P3B, registra su máxima amplitud en el electrodo CZ. Paradigma Oddball. Es el paradigma de la rareza. Consiste en presentar un estímulo estándar de forma reiterada. Ocasionalmente aparece un oddball, que es otro estímulo con otra frecuencia, y el sujeto ha de detectarlo o indicar cuántas veces se ha presentado. Ante el oddball ejerce un componente P3. La amplitud del P3 refleja los procesos involucrados en la actualización de la memoria, pero puede verse afectada por otras variables, como sería la complejidad de la tarea o la intensidad del estímulo. Técnicas de neuroimagen. El PET es la tomografía por emisión de positrones. Mide el metabolismo cerebral. Es la más invasiva ya que hay un uso del marcador radioactivo. RMF es la resonancia magnética funcional. Se basa en las características magnéticas de los niveles de O2 en sangre. MEG, magnetoencefalografía. TMS, estimulación magnética transcraneal. La TMS de alta frecuencia incrementa la actividad neuronal, mejorando el rendimiento.